En Forma, espacio de transmisión de valores, conocimiento y experiencia, con María del Carmen Meléndez Arias. Al teléfono tenemos a Mercedes Sanz de Andrés, que hoy nos va a hacer de guía. Ella es guía de la catedral, es historiadora del arte, es una profesional pues como la copa de un pino. Ya los oyentes que nos seguís pues lo sabéis. Y hoy nos va a hacer una visita básica de Segovia, los monumentos básicos, imprescindibles para conocer un poquitín Segovia. Esto es conocerla en profundidad lleva tiempo, no solamente una visita, pero bueno, vamos a empezar y ya profundizaremos. Buenos días, Mercedes, ¿qué tal estás? Buenos días, María del Carmen. Bueno, pues encantada y muy agradecida de estar una vez más en tu programa y con todos tus oyentes. Bueno, siempre nos agradeces y de agradecidos, o sea, ser agradecidos es ser bien nacido, pero nosotros, y yo en particular, te lo agradezco inmensamente, porque tener a una persona de la talla pues intelectual y digamos personal, porque antes que todo eso eres una gran persona y una gran amiga, es un honor. Así es que bueno, ya dejamos las alabanzas mutuas y vamos a entrar en harina. Bueno, nos vas a describir pues una visita para todas las personas que quieran ir a Segovia y llevarse una idea de la ciudad, pues vamos, un poquito pues completa. Y oye, yo creo que podemos empezar pues por el significado del nombre de Segovia. ¿Por qué Segovia se llama así? ¿Qué significa? Pues sí, la verdad que decir de Segovia, que es una de las ciudades pues más bellas del mundo, ¿no? Y es verdad que su etimología, Segovia deriva del celta y significa victoria. Es verdad que no sabemos qué victoria ganamos ni a qué victoria se hace alusión, pero eso es lo que significa el nombre de Segovia. Y es una ciudad, bueno, pues que se mueve entre el mito y la realidad, ¿no? Entre un poco la historia y la leyenda, porque bueno, pues es una ciudad milenaria, con un patrimonio cultural inmenso y con una historia compartida, ¿no?, con otras ciudades de Castilla, pero que esa historia pues está escrita en sus calles, en sus monumentos, en ese único y maravilloso acueducto, en la catedral, en Alcázar y sobre todo en las gentes, ¿no?, en que al final las personas son el patrimonio más valioso que puede tener un pueblo o una ciudad, porque en definitiva todos estos antepasados nuestros han sido pues como los transmisores de este ADN cultural que hemos heredado y que hoy en día pues disfrutamos de Segovia. A mí me gusta siempre decir que el órgano de la cultura es el cerebro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, todo ese bagaje cultural que nos ha identificado, en este caso la Comunidad de Segovia, pues como somos. Y ahí en cada uno de nosotros, pues palpita, ¿no?, también esta necesidad de transmitir a nuestros descendientes pues toda esta cultura que es nuestra identidad. Entonces, bueno, pues ese nombre de Segovia, ¿no?, que nos lleva hacia esa época celta, bueno, pues a lo largo de todos estos más de 2000 años hemos ido, ¿no?, heredando y transmitiendo todo ese bagaje cultural y todo ese ADN cultural que hace de Segovia pues que sea una ciudad, como decían, pues de las más bellas del mundo, y además es una ciudad para vivirla desde dentro, pero también para contemplarla desde fuera, ¿no? Porque, bueno, es una ciudad que no es muy grande, tiene 55.000 habitantes. Yo creo que tiene como una medida exacta para todos los que vivimos en ella. Ya has nombrado el acueducto, porque, claro, el acueducto, digamos que es el emblema de Segovia. Impresiona llegar allí y contemplar ese monumento, pues, universal. ¿Qué nos puedes contar del acueducto? A ver, llegamos, nos lo encontramos, ¿qué tenemos que pensar? A ver. Bueno, pues como bien has dicho, lo has definido estupendamente. Lo primero, el acueducto es un monumento único en el mundo, ¿no? Nos habla de ese importante asentamiento que tuvo la ciudad de Segovia y bueno, que nos habla también de todo ese proceso de romanización que vivió la ciudad, siglo I, siglo II,
Y bueno, pues es verdad que se conservan más restos romanos en la ciudad de Segovia, pero el acueducto, por las características que tiene, por ser único en el mundo, pues bueno, es que uno cuando se coloca hacia delante del acueducto, pues siente lo pequeñito, ¿no?, que es el ser humano. Realmente la palabra acueducto, el término acueducto significa aqueductus, es decir, la conducción de agua, y viene a ser como el símbolo por excelencia de todo el proceso de romanización. El agua venía desde la sierra. El acueducto mide 15 kilómetros, no solamente lo que vemos, sino que mide 15 kilómetros porque viene desde la sierra de Fuenfría de manera subterránea hasta llegar a la ciudad. Claro, muchas personas dicen, pero bueno, ¿cómo los romanos, no teniendo los ríos Eresma y Clamores que pasan por la ciudad, cómo no tomaron el agua allí? Bueno, pues Segovia tiene forma de acrópolis, está construida en una roca, entonces hay un desnivel impresionante de terreno. Es mucho más sencillo canalizar un acueducto para ellos de 17 kilómetros que viniera desde la sierra. El acueducto no solamente es esa parte visible y esta parte invisible de canal subterráneo. El acueducto también tiene sus desarenadores para limpiar del agua de todas las impurezas que arrastran a lo largo del camino. Destacar también ese sistema de construcción, ¿no?, mediante diferentes niveles de agua adaptándose al terreno, como trajeron las piedras. Y fíjate, hace poquito hicieron unas excavaciones arqueológicas y en un principio se creía que el acueducto era del siglo I, pero se ha retrasado un poquito. El acueducto es más moderno, se cree que fue en torno al 112-116 cuando construyeron los romanos el acueducto para transportar el agua y abastecer de agua pues a la ciudad de Segovia. Y además llegaba hasta el Alcázar, donde se encontraba ese asentamiento militar romano. Las primeras citas que se conservan del acueducto, pues hay un documento precioso en el archivo de la catedral de 1201 y también hay un dibujo que es una delicia del acueducto de Segovia en las cantigas de Alfonso X el Sabio, y luego pues en un sello concejil pues, de 1273, porque claro, el acueducto hay que recordar que es el escudo de la ciudad, ¿no?, porque tiene pues el principal monumento, ese emblema. Y luego, claro, como se ha estado utilizando para transportar el agua, pues ha tenido diferentes restauraciones e intervenciones, es decir, todo lo que se utiliza se mantiene en el tiempo. Sabemos ya que un dato muy curioso es que cuando las tropas musulmanas invadieron la ciudad de Segovia, Limamón, lo que hizo fue, en lugar de atacar directamente a la población, pues cortó el suministro de agua y rompió 36 arcos que fueron posteriormente restaurados por la reina Isabel la Católica en el siglo XV. Entonces, bueno, pues que el acueducto desde luego es, como decíamos, pues un monumento único que nos habla de los sistemas constructivos del periodo romano, de la solución, cómo buscaban soluciones a los problemas. Y luego, fíjate, como datos curiosos, pues decir que tiene 166 arcos, 120 pilares, 20.400 piedras de granito y transportaba entre 25 y 30 litros de agua, ¿no? Y bueno, pues se ha estado utilizando hasta hace relativamente poco tiempo, yo creo que hasta la década de los 80. Bueno, nos has hecho una reseña completísima del acueducto y ahora damos un salto en el tiempo y nos vamos a la Edad Media, una época muy importante en Segovia, ¿no? Además es que la Edad Media como que quedó durante largo tiempo, ¿no?, en la ciudad de Segovia. Mira, hay una descripción muy interesante de un geógrafo árabe, Idrisi, que nos dice que Segovia en la Edad Media, en el siglo XI, no era una ciudad compacta, sino que eran como pequeñas aldeas que estaban, o poblaciones, que así es como se llaman los documentos, la población asentada en torno a la iglesia. Y uno cuando viene a Segovia, pues lo que le llama mucho la atención es, oye, yo voy caminando por las calles y me encuentro una iglesia y alrededor la población, pero es que continúo un poquito más adelante y me vuelvo a encontrar otra iglesia y alrededor la población. Este concepto es el concepto medieval de Segovia, ¿no? Como todo giraba en torno a la iglesia y alrededor de ella estaba asentada la población. Entonces Segovia y la provincia tienen un legado románico impresionante, en numerosas iglesias, la muralla es medieval. Entonces podemos decir que todo este periodo medieval
En Segovia es a partir del siglo XI cuando comienza toda esta actividad constructiva tan importante, porque hay que pensar que es en esta época cuando se lleva a cabo la reforma gregoriana. Hasta aquí viene don Pedro de Aguén, que va a ser el primer obispo, que era un monje cluniacense, que viene a Segovia para instaurar la reforma gregoriana en la ciudad. Es el que dota a la ciudad de silla episcopal con la construcción de la antigua catedral y claro, pues a partir de aquí, con todo el proceso de repoblación de Alfonso VI, pues se construyen ya las murallas y se empieza a construir la catedral antigua de Santa María, y dentro de lo que sería toda esa ciudad intramuros, pues todo el centro político, religioso y administrativo, mientras que los arrabales, lo que quedaba fuera de la muralla, pues eran barrios que estaban dedicados a la agricultura y a la industria textil. Pero sí que destacar de este periodo medieval no solo las numerosas iglesias románicas que tenemos, que esto también merece la pena, ¿no?, visitarlas, sino también un barrio que se conoce como Canonjías, que estaba cerca de la antigua catedral. Entonces, es uno de los mejores barrios conservados de Europa en la Edad Media. Entonces, este barrio era como una pequeña ciudad que tenía su propio sistema o su régimen jurídico, y no era un barrio así espontáneo que surgiera, sino que estaba planteado perfectamente en torno a lo que era la antigua catedral románica de Santa María, y era donde vivían los canónigos. Entonces se conserva todo el entramado urbano, las viviendas. Entonces es eso, como decíamos, es uno de los mejores barrios medievales conservados de Europa. Y luego, dentro de todo este periodo medieval, no solamente la arquitectura religiosa, sino también la románica civil, que es muy interesante, sobre todo pues en lo que decíamos de viviendas, pero sobre todo el alcázar, ese alcázar medieval que ya empieza a ser utilizado como palacio con Alfonso VIII, y que bueno, aparece ya documentado como Valladaron Castellín en 1122, ¿no? Entonces bueno, pues el alcázar también arranca como arquitectura civil en todo este periodo medieval como residencia de reyes. En Segovia seguimos recorriendo los diferentes siglos, vamos viajando en el tiempo un poquito. Pues Segovia tuvo un momento de opulencia económica maravilloso debido pues al comercio textil en los siglos XV, XVI, tú me corriges, y bueno, eso claro, tuvo su reflejo en grandes construcciones pues de palacios y de edificios. Cuéntanos un poquitín. Efectivamente, eso es importantísimo tenerlo, a saberlo, ¿no? Porque, claro, todos estos palacios, estas construcciones responden a ese periodo de bonanza económica que viene precisamente de este periodo de la Edad Media, porque durante todo el siglo XI y XII, por lo que se ve, es un claro proceso de organización de los ganaderos, de pactos de unos con otros, de trazados de caminos, y luego hay que esperar al año 1273, cuando ya el rey Alfonso X lo que hace es conceder una serie de privilegios a los ganaderos transhumantes, que con el tiempo pasó a denominarse el honrado concejo de la Mesta. Entonces, ya a partir de aquí, ¿no?, empieza toda esa apertura de mercados con Flandes, la aparición de la raza merina, y hay un progresivo auge de toda esta industria textil en torno a los mercados de la lana, con una afluencia de dinero importante. Entonces, esto va a tener como resultado, pues, lo que comentabas, ¿no?, esa construcción de palacios, que además en Segovia se diferencian muy bien los palacios que son del siglo XV y los palacios que son del siglo XVI, ¿no?, con unas determinadas características, pues muy determinadas. Destacar además los patios que tienen los palacios en Segovia, que algunos de ellos tienen una herencia de la arquitectura musulmana y otros son palacios renacentistas. Y luego, lógicamente, pues dentro de todo este boom constructivo, todo este auge económico que va a tener la ciudad, destacar la construcción de numerosos conventos, monasterios en el siglo XVI, y como no la catedral, no deja de sorprendernos cómo en pleno siglo XV y XVI se están construyendo numerosos conventos, monasterios, la catedral, y esto es un reflejo, ¿no?, de toda esta opulencia económica que vive la ciudad, haciendo de Segovia que pues una de las ciudades más importantes, ¿no? Estaba Sevilla, estaba Toledo, el arzobispado que tenía las rentas más elevadas, y Segovia, ¿no?, junto con Valladolid, haciendo pues esto unas ciudades pioneras en el mercado económico, y con ilustres además intelectuales como Domingo de Soto, Tomás de Victoria,
Andrés Laguna, es decir, ahí hay una élite intelectual en este periodo también muy, muy interesante. Muy interesante para estudiar, claro, lo que decíamos antes, profundizar, que no acabaríamos nunca, porque la historia de Segovia es muy rica. Y bueno, ya salió la catedral, que digamos que es el segundo monumento de ese eje acueducto, catedral y el Alcázar. El Alcázar, ese es el eje, ¿verdad?, que todo el mundo sigue cuando va a Segovia. Va directo a esos tres monumentos. Es verdad que durante los últimos años se ha trabajado mucho por parte de las instituciones para ofrecer, ¿no?, y para mostrar a los visitantes y turistas que Segovia es una ciudad para pasar unos días, ¿no?, para disfrutar de todo ese otro patrimonio que es menos conocido, pues la judería, por ejemplo, todo el barrio judío, o la muralla ya se puede recorrer también, se ha abierto el museo de los títeres, la Casa de la Moneda, que es un ingenio impresionante, construido en el siglo XVI por Felipe II junto al río Eresma, ¿no? Es decir, pues ese otro, o hablábamos de los palacios, del románico, todo ese otro patrimonio que hacen que Segovia tenga, que sea como es, ¿no? Saliendo ya un poco de ese eje fundamental de acueducto, alcázar y catedral. Y lógicamente, pues qué decir de la catedral, que es mi lugar de trabajo, ¿no?, desde hace 23 años, y que también en los últimos años ha dado unos pasos importantes en la difusión del patrimonio, en la conservación, en la autofinanciación, porque la catedral se autofinancia ya desde hace muchos años para mantener el personal y restaurar obras. Y además es una arquitectura, junto con la de San Miguel, que cierran con un broche de oro toda la arquitectura gótica en nuestro país, y ya introducen un lenguaje renacentista muy interesante de la mano de Rodrigo Gil de Ontañón, y en su interior que vamos a encontrar obras de Juan de Juni, Gregorio Fernández, de Sabatini, de Juan Guas, de artistas desde luego de primer orden. Bueno, oye, ¿y qué acontecimientos históricos ocurridos en Segovia, claro, destacarías tú sobre todos? Bueno, pues dos. Uno de ellos, a mí me parece súper importante, la proclamación de Isabel la Católica, el 13 de diciembre de 1474, que ya hemos comentado en algún programa, en esa iglesia románica de San Miguel que había en la Plaza Mayor, porque yo creo que ese es el acontecimiento histórico que ha tenido Segovia como escenario más importante. Pero luego también quiero destacar que Segovia es la cuna de la imprenta en España, porque tuvimos un obispo, el obispo don Juan Arias Dávila, que era miembro de una de las familias más influyentes e importantes de Segovia, y entre sus miembros hay conquistadores, políticos, sacerdotes, y este obispo, don Juan Arias Dávila, que fue sobre todo un gran mecenas, porque de su obispado se conserva un importante esplendor artístico y cultural en la diócesis. Entonces este obispo trajo la imprenta a la ciudad de Segovia de la mano del tipógrafo alemán Juan Paris. Él había conocido en Roma mientras estudiaba a este tipógrafo, y cuando es nombrado obispo de Segovia, pues se le trae a la ciudad para que imprima el Sinodal de Aguilafuente. El Sinodal de Aguilafuente son las actas de un sínodo que este obispo, cuando es nombrado obispo, celebra en la villa segoviana de Aguilafuente, que era villa episcopal, y para reformar la diócesis. Entonces ahí participan pues no solamente el obispo, sino también el clero y luego personas laicas. Las actas de ese sínodo se imprimen. Entonces ese es el Sinodal de Aguilafuente, que se imprime en el año 1472, y que convierten a Segovia en la cuna de la imprenta en nuestro país. Entonces a mí me parece que estos dos acontecimientos hace también, ¿no?, que Segovia tenga impresa, y nunca mejor dicho, su nombre en un lugar de honor en la historia. Tú has dicho antes que Segovia es una ciudad para vivirla desde dentro y contemplarla desde fuera, desde la distancia. ¿Y cómo y dónde podemos contemplarla desde la distancia para ver esa perspectiva? Yo estoy de acuerdo contigo, porque Segovia desde lejos es impresionante también las vistas que tiene. Sí, es verdad. Es que esa es la idea. Hay que vivir Segovia desde dentro, pero luego para contemplarla pues hay que salir fuera de la ciudad. Y aquí en este sentido también se han recuperado todos los miradores de la ciudad. Entonces podemos
acercarnos. Por ejemplo, bueno, quizás el primer perfil que se tiene de Segovia es de un dibujo de Anton von Wingaerde de 1562, donde él realiza pues un dibujo de todo ese perfil, que fíjate, ya veíamos a Segovia en el siglo XVI prácticamente como la tenemos hoy. A mí me parece que como miradores así para contemplar la ciudad, lo primero es el campanario de la Torre de la Catedral, que es el punto más alto de la ciudad. Entonces, desde ahí uno ya tiene toda una panorámica espectacular de lo que es todo el urbanismo de la ciudad, la Sierra de Guadarrama, el ancho campo de Castilla, el acueducto del Alcázar, el románico, ahí se ve todo. Estamos a unos 45 metros de altura desde el campanario y ese mirador nos permite bueno, pues tener esa imagen de la ciudad un poco como suspendida entre el cielo y la tierra, ¿no? Pero luego, por ejemplo, mira, bordeando ya la ciudad de Segovia hay un mirador, que es el mirador del Último Pino, donde, bueno, pues ahí se tienen una vista preciosa de lo que sería todo el perfil del Alcázar, la catedral, del santuario de nuestra patrona. Luego hay otro mirador que es el mirador del Alcázar, donde bueno, uno tiene la sensación de que está prácticamente rozando toda la arquitectura del Alcázar. Hay un mirador precioso desde Zamarramala, que es un barrio que está un poquito apartado de Segovia, pero pertenece a nuestro ayuntamiento. Zamarramala significa el mirador sagrado de Alá. Entonces nos podemos imaginar las vistas tan espectaculares que podemos tener de la ciudad de Segovia desde precisamente Zamarramala. Y en torno a Zamarramala, todo el valle del río Eresma, es un lugar también para contemplar la ciudad desde el exterior. Hay un refrán popular que dice: de la Fuencisla al Parral, paraíso terrenal. Entonces esto nos hace ver la belleza que tiene toda esta alameda en torno al río Eresma y claro, la vista que se tiene desde Segovia también es espectacular. Y bueno, pues Segovia desde luego ofrece pues múltiples posibilidades, ¿no? Que además fueron ya reconocidas y destacadas por algunos de los viajeros que pasaron por Segovia desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Y bueno, pues ofrece, ¿no? ¿Cómo es esa otra ciudad de Segovia? Vista desde el exterior, pero palpitando vivamente desde el interior. Pues nos has hecho una descripción de una visita para varios días, ¿eh? En un día no ventilamos todo esto y desde luego los que estamos cerca, que estamos en Madrid, yo creo que lo que tenemos que hacer es repetir la visita, pues ya centrándonos pues en todos estos aspectos que nos has contado, que nos has descrito y desde luego muchos más que te habrás dejado en el tintero y que retomaremos en otro momento. En otro momento, ya sabes que el tiempo de radio es, bueno, pues claro, limitado, pero hay que vivir Segovia, hay que decirlo así, hay que vivir Segovia, pero no corriendo, no deprisa y corriendo, no. Y es verdad. Deteniéndonos. Y en Castilla es una luz especial, decía María Zambrano, que de Segovia, dice: hay una tierra amarilla abrasada por un fuego que no es del sol, que parece nacer de ella misma y sobre ella una ciudad pequeña que también tiembla, ¿no? Ese pálpito que tiene hacer de Segovia, hay atardeceres que parece que la piedra caliza que caracteriza nuestra arquitectura, que tiembla, ¿no? Entonces esto es, bueno, pues otro de los aspectos, ¿no?, a destacar de la ciudad de Segovia, porque al final cuando se contempla Segovia tanto desde dentro como desde fuera, pues lo que estamos viendo es ese resultado, ¿no?, de esta cultura también territorial de nuestra sociedad, porque bueno, pues somos paisaje, también somos territorio, somos esa mirada que contempla la ciudad, y bueno, pues que intentamos acoger, ¿no?, y hacer partícipe a todos los que vienen a la ciudad de todo esto que los segovianos sentimos, ¿no?, y tenemos la suerte de vivir y sentir cada día. Pues Mercedes, como siempre, un placer que espero repetir muy pronto y desde luego espero hacer una visita pues muy pronto a Segovia para contemplarla contigo desde todos esos rincones que nos has contado y que son maravillosos. Es una ciudad maravillosa, por eso es patrimonio de la humanidad. Hay que cuidarla para que los que nos siguen pues la contemplen y puedan vivirla también.
Así es que hoy un placer y ya te espero aquí para el próximo día que nos cuentes pues cositas, cosas interesantes. Bueno, un abrazo, Mercedes. Un abrazo.